Bueno, muy buen día. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de promoción, socialización con nuestro querido sistema aeronáutico de los diferentes países que nos acompañan. Muchas gracias a todos que comparten y han visto nuestros contenidos en el canal y en todas las redes sociales, porque ya los estamos viendo por todas partes, cómo comparten desde los diferentes países y asociaciones. Una vez más, bienvenidos. El día de hoy pues tendremos una entrevista bien interesante, es un invitado muy especial, pero pues sin duda alguna vamos a saludar primero al equipo de trabajo de Latinoamérica. Doctora Marta Lucía desde Bogotá, muy buenos días. Muy buenos días, capitán, muy buenos días a todos, buenos días, capitán Pedro, capitán Leonardo, buenos días, capitán Tomás. Encantada de estar hoy acá con ustedes nuevamente. Y desde Buenos Aires, Argentina, la imagen corporativa del espacio, capitán Leonardo Sayas, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, capitán Rubén, buen día, doctora Marta, capitán Pedro. Y bueno, hoy con un invitado más que interesante, con muchos conocimientos para aportarnos, así que preparados para comenzar. Y muchas gracias por estar al invitado. Y también desde Argentina, la voz cantante del equipo, el capitán Pedro Ricardo, piloto con experiencia y conocimiento en logística. Pedrito, bienvenido, buenos días. Buenos días, capitán. Bienvenido a Tomás. La verdad, perdón, un saludo al resto del equipo, Marta, Leo. Bueno, ahora sí, Tomás, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos algo de conocimiento de la actividad que realizás hace bastante tiempo, así que acá estamos ansiosos de realizar varias preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, capitán, y gracias a la gente que siempre nos acompaña en todas las redes. Bueno, y como bien lo dice el comandante Pedro, nuestro invitado, el coronel retirado de la Fuerza Aérea Tomás Endara, piloto con 35 años de experiencia en el sistema aeronáutico, gran conocedor de la seguridad operacional y el SMS, piloto hoy en día de la compañía DHL para Latinoamérica y al frente de semejante reto que es la cultura de la seguridad operacional y el SMS, tema que nos trae el día de hoy. Comandante Tomás, muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos. Gracias primero por la invitación. Para mí siento que es un honor estar frente a ustedes y poder comentar lo que estoy haciendo y lo que espero seguir haciendo por mucho tiempo. Siempre he tenido una visión, que es que los cielos de América Latina en particular, o este lado del mundo, sean más seguros de lo que eran antes. Y la única manera es a través de un aporte cultural y obviamente, como yo suelo decir también, vendiendo estas ideas para que otras personas se unan a esta iniciativa. Me encanta que ya no solo seamos pilotos, sino que en esta carrera estén pilotos, psicólogos, logísticos, o sea, todo mundo empujando básicamente la carrera en la misma dirección, con una sola meta, ¿no? Que es la prevención de accidentes. Gracias por la invitación nuevamente. Claro, y es que como lo hemos dicho, el sistema aeronáutico, que es esa interrelación de las organizaciones operadoras y de todo tipo, incluye la psicología aeronáutica, factores humanos, la autoridad, centros de instrucción. Próximamente nos acompañará la licenciada Isidora Paz, experta en Derecho Aéreo Aeronáutico desde Chile, también para compartir, porque como bien lo dice el comandante Tomás, la seguridad no compete ya, desde hace rato lo estamos viendo, solamente a la cabina de mando, sino también a todo el sistema y a las organizaciones. Por eso se llama la seguridad organizacional. Tema supremamente importante el día de hoy que permea a todas las personas del sistema aeronáutico. Bueno, hoy hablaremos precisamente de eso. ¿Cómo se ha permeado esta cultura de la seguridad operacional y el SMS a todo nivel organizacional y en los países de la región? Así que, comandante Tomás, usted que tiene ese reto tan importante que es mantener y promover esa cultura a nivel de una compañía como DHL, ¿cómo ha visto la llegada de esta cultura desde los años 2009, casi que en Latinoamérica, a nivel región? ¿Sí ha sido permeada? ¿Sí estamos entendiendo el mensaje? ¿Sí estamos teniendo eficacia con esta promoción? ¿Qué nos podría comentar con eso, comandante? Yo pienso que sí, creo que hay un personaje que creo que todo el mundo lo conoce de alguna manera, que es un uruguayo que estuvo trabajando en OASI
y también el director de operaciones de OASI en el tema de seguridad era un chileno. Entonces, creo que Latinoamérica ha estado siempre muy presente en la Organización de Aviación Civil Internacional y es quien de alguna manera siempre ha permitido que Latinoamérica esté presente. Tanto así que hoy en día, si ustedes revisan el plan regional de seguridad operacional, los únicos dos planes que están presentes hoy en día en la página web de OASI es el plan europeo y el plan de América Latina. Por lo tanto, yo creo que nosotros como región estamos trabajando con pasos firmes para que el SMS se convierta en una realidad en este lado del mundo. Y eso me agrada porque yo pienso que somos gente muy inteligente, muy capaz, y que a veces lo único que nos falta es creer un poco más de nosotros para despuntar hacia el mundo. Así que me encanta esta idea de América Latina unida y obviamente tratando de implementar un sistema de gestión que no es nada complicado de hacerlo en realidad. A veces creo que nos asustamos frente a lo desconocido, pero hay gente como nosotros que estamos tomando el toro por los cuernos y estamos en la capacidad de implementar en otros países, en la región y en el mundo, ¿por qué no? Y bien lo dice el comandante Tomás, ¿no? Latinoamérica está lleno de personas muy capaces, con altísima producción en conceptos y filosofías para el sistema aeronáutico desde las diferentes disciplinas, no lo dudo, pero sí hace falta ese pedacito, hace falta creer en nosotros mismos, hace falta esa sinergia, bien lo decía el doctor Modesto Alonso, debemos dejar la timidez y empezar a exteriorizar lo que sabemos. A veces se siente uno como que cada cual trabaja para sí mismo, cuando la región realmente nos necesita. Y bueno, estos esfuerzos que alguna vez pensaban que eran quizás utópicos, pues no son tan utópicos. Aquí estamos viendo ya un grupo de trabajo que más de 5.000 personas están viendo nuestros contenidos en diferentes países de la región y creo que eso es lo que nos hace falta. Y efectivamente, esa transición a creer en nosotros mismos es lo que está realmente elevando esas estadísticas, porque hace unos años Latinoamérica estaba casi que en desconocimiento de la cultura y de la gestión de la seguridad operacional. Hoy en día me complace mucho tener este tipo de espacios y me complace mucho que las autoridades aeronáuticas hayan comprendido de alguna manera que hacen parte del equipo, que hacen parte a través de su organización de un sistema y que esto no es piramidal, sino que entre todos hacemos de la región lo que la región merece. ¿Qué concepto nos darías, doctora Marta, que te veo por allá como con ganas de decir algo con respecto al tema? Gracias, capitán. Sí, precisamente estaba pensando en que cuando empezamos con este proyecto, algo de lo que hablábamos era esa importancia de las sinergias. Y en general nosotros somos unos convencidos de que todos podemos aportar y de que si todos aportamos, pues obviamente el resultado será mucho mejor. Y sin embargo, sí parece difícil, parece una tarea compleja, pero pues un día con el capitán dijimos, bueno, pero pues intentemos porque quedarnos en la misma reflexión no nos ha llevado a nada este tiempo. Así que sí, realmente es muy gratificante y sobre todo, pues desde mi punto de vista, desde el ángulo desde donde lo miro, el tema de reconocer que somos personas las que estamos a lo largo de todo, de todas las operaciones y todas las actividades. Y cuando pensamos que hay seres humanos allí, pues obviamente se identifica que es necesario interactuar, que es necesario participar en conjunto y en equipo, y más aún, precisamente reconocer cómo esa forma en que nos comuniquemos y en que participemos va a tener un impacto al final. Cuando nos sentimos parte de algo, tenemos una forma diferente de actuar frente a cualquier cosa que ocurra. Y yo desde siempre he hablado acerca de la familia del sector aeronáutico, entonces cuando una persona ingresa a nuestra familia, la forma en que la acogemos, la forma en que le enseñamos cómo se hacen las cosas acá, redunda también en cómo va a ocurrir a futuro. Así que, pues no, encantada además de haber encontrado eco, que creo que es algo que ha sido muy agradable, y es darnos cuenta que no somos los únicos que hemos venido pensando en esto y que es muy posible que logremos esta comunidad, por lo pronto a nivel Latinoamérica, pero obviamente estamos pensando en general en el sistema aeronáutico, ¿no? Y es que, como entenderá, poco a poco va viendo uno los grupos de trabajo de seguridad operacional a nivel país, pero que permean la región, ¿no? Entonces tenemos el grupo colombiano de seguridad operacional o el equipo colombiano, pero también se ve ya el equipo argentino, el equipo brasileño, y poco a poco ya empieza ya esto a ser región. Pero indudablemente no ha sido una tarea fácil, comandante. ¿Cómo ha sido esa evolución en Latinoamérica desde que
desde que el capitán Daniel Mauriño empezó a plantear este sistema de gestión del riesgo y de identificación de peligros, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cómo la ha visto usted de que empezó con el conocimiento al día de hoy? ¿Qué problemáticas, qué fue lo que trabó un poquito el proceso? Algunas veces hablamos de la cultura regional, pero ¿qué consideraciones tienes tú al respecto? Porque esa evolución, pues nos ha tomado un tiempo, ¿no? Ya llevamos 20 y algo de años y a pesar que las aerolíneas ya tienen, digamos, muy arraigada esa cultura, pues el otro 90% de la aviación, que es la aviación general, todavía está empezando a despertar con esto. Pero desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el sistema en Latinoamérica? Hemos comprendido que lo más importante es tener un equipo de trabajo para evitar accidentes corporativos o los accidentes organizacionales. Y dentro de ese equipo no necesariamente están solo pilotos, están obviamente todas las personas que están trabajando y aportando para el sistema. Yo suelo decir, y tomando una frase de Robert Greene, del libro Las leyes de la naturaleza humana, que siendo animales sociales, nuestras vidas dependen de las relaciones que forjemos. Por eso, no hace falta solamente el talento o el conocimiento, la formación o las horas de vuelo. La gente debe saber que hace lo que hace y esa es la herramienta más importante que debemos comprender. Si sabemos que el error es un tema propio, inherente al ser humano, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hay que hacer para evitar que el error nos atrape y nos lleve a un accidente? Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que no solamente en América Latina, el mundo ha ido evolucionando a través de los accidentes en la necesidad de una búsqueda de herramientas para evitarlos. En este caso, para la gestión del riesgo, que es controlando los peligros, gestionándolos y aceptando los riesgos que podamos manejar. Básicamente el concepto de seguridad o no seguridad. Y es lo que nos ha permitido estar hoy día donde estamos y trabajando con, como dije al principio, con personas no necesariamente pilotos, psicólogos, mecánicos, logísticos, administradores, inclusive la autoridad aeronáutica y el sistema mismo trabajando en función de evitar accidentes. Veo al capitán Leonardo allá inquieto, está que se pregunta el capitán Leonardo Sayas desde Argentina. Comandante, ¿qué inquietud tienes? Así es. Escuchaba atentamente lo que decía Tomás y lo que decía Marta. Y es verdad, sin duda, creo yo, que hace 25 años atrás o 20 años atrás, creo que Latinoamérica ha entendido, y la industria, hablo de Latinoamérica puntualmente, que es ahí donde nosotros estamos más abocados y es lo que estamos viendo, pero creo que Latinoamérica ha entendido la necesidad de la seguridad operacional y de la implementación de los SMS para justamente, como decía Tomás, hacer que la siniestralidad de todo tipo baje, ¿sí? Y bueno, aprendamos a convivir justamente con los peligros que son intrínsecos a la aviación, ¿sí? Y poder justamente gestionar las consecuencias, ¿no? Los riesgos y poder continuar haciendo las operaciones. La única forma de que no tengamos nada de esto es quedarnos sentados en casa, ¿no? Pero básicamente tenemos que hay que volar, la industria se tiene que desarrollar. Y bueno, mientras estemos todos comprometidos con esto, de hecho, cada uno aporta su granito de arena, ¿no? Hablando, Tomás hablaba recién del plan regional para la seguridad operacional que estaba en la página de la OAS y todo eso. Y yo por ahí quería preguntarle cómo ve él el tema de la participación de los estados, ¿sí? en Latinoamérica con respecto a la promoción de la seguridad operacional, el control en un punto, ¿sí? O de qué manera él ve que los estados ayudan a la industria a que cada uno tenga su SMS y lo implemente y lo promueva, ¿no? dentro de la organización. Buena pregunta. La verdad que lo veo mal. Lo veo mal desde dos perspectivas. La una, y aunque no es un tema de interés del grupo, pero penosamente organizaciones técnicas como la Aeronáutica Civil, algunas se han politizado. Es decir, tenemos burócratas políticos que responden de pronto a la política y no a un tema técnico como la aviación o la psicología aeronáutica y peor a la seguridad de vuelo. Y eso es malo. Otro aspecto importante es que si buscamos tener una cultura de seguridad donde básicamente intervienen aspectos psicológicos de comportamientos situacionales, las autoridades solamente están preocupando de aspectos de regulaciones, de políticas o de procedimientos, pero no de temas de comportamientos, porque muchos de ellos tampoco lo entienden. ¿Sí? Básicamente ha pasado que muchas veces cuando invitamos a la autoridad a que certifique lo que estamos haciendo, ellos recién empiezan a aprender y aprenden de la industria.
porque de pronto la industria tiene más recursos y cosas por el estilo, pero pienso y siento que la autoridad aeronáutica está un paso atrás de nosotros. Lamentable, ¿no? Por lo menos en este lado del charco. En los únicos lugares donde yo he visto que hay un poquito más eficiencia es en Chile, porque ahí conozco a 2 personas que tienen, bueno, a 3 en realidad, que tienen muchísima experiencia en el sistema y que están haciendo un gran aporte. Pero no pasa lo mismo en mi país, por ejemplo, donde mis autoridades están rezagadas con relación a comprender y a entender este tema de la industria. Quisiera seguir en el ejercicio que traíamos sobre esa participación de la autoridad aeronáutica, porque definitivamente uno sí se encuentra como que hace falta un poquito más de promoción. Y bien lo dice el comandante Endara, son estos esfuerzos casi que particulares o privados los que están empujando mucho el sector a nivel latinoamericano, casi que por la necesidad, y algunos porque amamos lo que hacemos y nos gusta obviamente ser parte de la solución más allá de la problemática. Comandante Pedro, ¿tenía una inquietud frente al tema? Sí, así es. Me gustaría saber, con tantos años de experiencia en el campo, me gustaría saber si tienen por ahí definido o si ya están estandarizados, cuáles son, estandarizados por decirlo de alguna manera, ¿no? Identificados sería la palabra correcta, los factores o cuáles son los puntos frágiles donde por ahí uno tiene que hacer más hincapié o trabajar más para tratar de obtener o llevar al máximo la seguridad operacional. Bueno, hoy en día está obviamente muy claro, muy definido, se llama el accidente organizacional, donde ya no es un tema de un piloto cometiendo alguna cuestión que le lleve a tener un accidente. 2 ejemplos claros, el accidente de los 737 MAX, ¿no es cierto?, que no solo nació en una empresa de renombre, sino que también estuvo aupada por la administración de ese estado, que permitió de alguna manera, confiando en que esta empresa tenía los procesos adecuados, en que se hagan cosas que terminaron con 2 accidentes. Lo mismo también ocurrió con la competencia de esta empresa en Europa, con un avión que se accidentó en la mitad del Atlántico, con un avión al cual a las tripulaciones decían que ese avión nunca entraba en stall. Pues, un avión de un modelo importante terminó en la mitad del océano Atlántico, estoleada. Entonces, hoy día tenemos que trabajar en función de que este accidente puede no estar simplemente ahora a nivel de cabina, puede estar a nivel del entrenamiento, del fabricante, de la autoridad, de un sistema. La doctora Marta debe saber, debe sentir más que yo, por ejemplo, la impotencia que a veces se siente tratar de vender ideas, no solamente desde la perspectiva femenina, sino como psicóloga en industrias técnicas como la aviación. Es importantísimo para mí, desde mi perspectiva, por ejemplo, debería existir un psicólogo aeronáutico en todas las empresas, porque obviamente uno debería ir inclusive al psicólogo cada 6 meses, así como va al dentista, por un tema de salud, por un tema de mejorar los procesos, de poder entregar esa carga emocional a alguien que nos ayude a llevarla. Y peor aún desde la perspectiva corporativa. Entonces, hace falta mucho trabajo todavía, por eso es importantísimo que todos nos unamos para buscar la respuesta más adecuada. Hoy en día es del SMS. Este SMS yo pienso que también va a ir madurando, pero los objetivos de hacer atacar ahora sigue siendo el accidente organizacional, donde también interviene la misma autoridad, que a veces es la que nos está cuidando, entre comillas, o está asegurándose que nosotros cumplamos los procesos. Yo he insistido, y lo haré siempre, de que la aviación no es un tema de seguir procedimientos, no es un tema de seguir un checklist. La aviación y la creación de una cultura de seguridad tiene que ver con un modelo del comportamiento. Doctora Marta, o sea, ¿cómo le quedó el ojo? ¿No? Parece que donde nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de la inclusión del profesional en psicología aeronáutica en otras actividades más allá de lo clínico, pues ya te das cuenta y nos podemos dar cuenta todos quienes hemos participado en estos espacios y los que nos ven, que definitivamente es algo que en la que estamos debiéndole al sistema, y es esa promoción del profesional en psicología aeronáutica en todos estos contextos. Como bien lo dice el comandante Endara, en todas las organizaciones debiera haber un psicólogo más allá de lo clínico. Entonces, doctora, creo que ese espacio es para ti, para que nos digas
esa perspectiva que cada vez encontramos más común a nivel de la región. Sí, sí, señor. Mira que yo inclusive diría que más de un psicólogo, porque resulta que precisamente el tema de la psicología es que como abarcamos diferentes áreas, algo que encuentra uno comúnmente es que se percibe que el mismo psicólogo que hace el proceso de selección, entonces es el psicólogo que va a trabajar en las áreas de seguridad y él es el mismo que va. La idea sí es que haya sinergia y que todos comprendamos el proceso, pero cada uno debe tener también esa experticia, así como ustedes son expertos en cada una de sus áreas. Entonces, considero que inclusive no necesariamente un solo psicólogo, sino un equipo de psicólogos. Y hay sitios, hay empresas, organizaciones de todo nivel, desde centros de instrucción hasta organizaciones muy grandes, donde hay equipos completos de psicólogos y eso generalmente tiene un impacto mayor porque precisamente se está trabajando con el ser humano a lo largo de toda la operación, ¿no? Y más allá de ello, pues yo retomo lo que dije hace un rato y es que todos somos seres humanos que estamos interactuando a lo largo de la línea y esto funciona un poco como en aquellos juegos de mesa donde si todos ponen, todos ganan. Y entonces acá creo que es supremamente importante identificar precisamente el aporte que puede dar cada persona y cómo al final eso redunda en beneficios. Me quedé pensando un poquito cuando decía el capitán Endara hace un rato respecto a la autoridad, que a veces va un poco rezagada. Y claro, creo yo que precisamente ese es el tema, porque aquí también hay seres humanos todo el tiempo. Y quizás lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que ellos vayan adelante y nos guían, o es lo que esperaríamos, pero mientras eso ocurra, entonces no estaría pasando nada aquí atrás. Y podría esto ser una oportunidad para que migremos a otra forma de trabajar, donde vamos lado a lado y vamos creciendo y aprendiendo todos, solo que cada uno con una función diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que a veces la percepción que tenemos de la autoridad aeronáutica podría ser la que nos controla, la que nos guía, la que nos lleva, pero desde aquí salen supremamente valiosos aportes porque es donde ocurre la operación. Y al final podría haber un trabajo más bien sinérgico, que podría darse a la par, donde lo que se está detectando aquí, aquí empieza a revisarse cómo lo vamos a controlar. Más que irnos a roles completamente distantes, donde pareciera que en lugar de apoyarnos competimos. Se me ocurre como una oportunidad, yo que solo lo veo desde acá, desde mi punto de vista, mucho más de la psicología, ¿no? Y es que definitivamente tenemos que ver a la aviación de manera sistémica, ya lo hemos visto, es decir, en donde realmente somos organizaciones que interactuamos como un equipo, ¿sí? No es una cuestión piramidal en donde la autoridad está aquí arriba y de aquí para abajo se permea todo. No. Somos equipos interactuando. Cuando la autoridad tenga esa percepción y todos nosotros, y donde obviamente nos afectamos unos con otros desde nuestro actuar, pues vamos a entender que también la autoridad y cualquier otra organización requiere ese factor humano y fortalecerlo sin lugar a duda. Ahí yo quisiera comentarle algo al capitán Endara, a ver qué nos puede aportar en esto, ¿no? Hace poco, precisamente hablando de la necesidad del psicólogo en muchos espacios, me llamó un piloto de aviación general, dueño de un avión, y me decía, tenga mucho cuidado con eso, porque ahora no falta que nos toque hacer examen de psicología a los pilotos privados y ahora que nos pongan más requisitos para poder volar nuestro propio avión. Yo siempre he pensado que más bien es allí donde se requiere esa disciplina. Y es que, capitán Endara, el 90% de la aviación no son aerolíneas, son este tipo de personas, este tipo de dueños de aviones, empresas charter pequeños, que no están acostumbrados a un sistema de gestión de calidad y que entonces pelean contra el sistema y pelean contra... Pero cuando uno ve la estadística, es precisamente allí donde está la accidentalidad. ¿Qué podríamos recomendarle a la aviación general frente a este tema? Ok, dos cuestiones. La una, aportando también a lo que dijo la doctora Marta, recordar que la suma de los SMS de los que hacemos aviación, es decir, de los que entregamos un servicio en aviación, suman para hacer el SSP, que es la seguridad del Estado. Y la suma de los SSP del Estado pues permiten tener a la base un sistema global de seguridad que apunte obviamente a bajar los índices de accidentabilidad. Claro, hoy en día estamos trabajando porque penosamente en la industria, cuando hay un accidente de un avión comercial, son muchas personas las que pierden la vida. Y los accidentes generalmente son muy llamativos de la perspectiva de la prensa. Y claro, hacemos a veces muy poco eco de los accidentes de la aviación general o de la famosa aviación agrícola, donde también existen muchísimos más accidentes si comparamos con la aviación general. En el caso de Ecuador, y debo puntualizar,
yo también fui partícipe de implementar el tema del SMS en las regulaciones para la aviación agrícola, porque hoy en día, si no tuviéramos un sistema de gestión donde pudiéramos obviamente buscar una respuesta frente a un resultado, en este caso un resultado negativo, pues no deberíamos seguir trabajando simplemente, yo es decir, dando batazos de ciego al aire. Debemos realmente pegarle a la pelota que corresponda para obtener un puntaje positivo. No importa lo que estemos volando, así sea un avión lento, privado, experimental, si no hacemos bien las cosas, pues el resultado va a ser el mismo, la muerte. Entonces debemos trabajar todos para tener este tipo de estrategias. En ese sentido, cuando a veces los pilotos privados, por ejemplo, empiezan a preguntarse, y también digo, a escupir al cielo diciendo que eso no es necesario, pues lo importante es grupos como los nuestros, que les ayudemos a pensar en nuevas estrategias y obviamente a unirles a estos grupos donde puedan aprender estas estrategias sin pensar de que ellos están o tienen que aportar con mucho dinero para poder implementarlas. Para terminar la idea, a veces yo digo, las personas, todos en realidad, cuando le tenemos miedo a lo desconocido, a veces podemos decir cosas que no son, pensar cosas que no son. De ahí la importancia de este grupo, por ejemplo, que ayude a vender estas ideas para que la gente le empiece a perder el temor y se empiece a involucrar un poquito más. Y me olvidaba decir algo importante. En esta madurez de la seguridad, hay un argentino muy bueno, que inclusive tiene 5 libros de los que yo tengo a la mano, el doctor Hugo Lehmann Paz, no sé si lo recuerdan o lo conocen, es un psicólogo argentino de la ex Fuerza Aérea Argentina, muy reconocido, que ha ayudado a América Latina y al mundo a implementar ese tipo de estrategias. Absolutamente de acuerdo, y es que en este tipo de espacios precisamente se hace la tarea de promover de manera práctica, sencilla, precisa, para que no nos metamos en camisa de 11 varas o no nos vistamos con una camisa que no nos queda bien, porque muchas organizaciones al principio pretendieron ponerse la camisa, por ejemplo, de Avianca para una empresa de 2 o 3 aviones, ¿no? de aviación general. Pues es una camisa que la talla está equivocada, pero estos espacios ayudan precisamente desde el sector, desde quienes hemos vivido la experiencia, a implementar un sistema mucho más práctico, mucho más sencillo, pero eficaz. Capitán Leonardo, ¿ibas a comentar algo? Sí, justo Tomás me sacó la pregunta que tenía pensado hacerle justamente por esto, ¿no? Que lo hemos hablado en otros encuentros, Rubén, Marta, Pedro, lo hemos hablado en otras entrevistas, justamente eso, ¿no? Que uno ve que si bien está normado, el anexo 19 habla sobre quiénes son los que deberían tener un sistema, un SMS y todo eso, a veces uno sentía que había gente que quedaba fuera, ¿no? O quedaba fuera por una cuestión de no ser una organización constituida en sí mismo, ¿no? Y ahí estábamos con el tema de la aviación deportiva, la aviación, bueno, él hablaba de la aviación agrícola, que por ahí están menos sistematizadas, bueno, a un punto menos regulada, pero no por eso deja de ser importante, ¿no? Porque en definitiva realizan operaciones aéreas, atraviesan espacios aéreos o utilizan espacios aéreos, despegan y aterrizan de aeródromos habilitados en algunos casos, y sin embargo por ahí no están tan obligados a tener un SMS acorde a su operación, ¿no? Porque el anexo 19 habla también de que cuando dice que tienen que tener los SMS una estructura que sea acorde al tipo de servicio que va a proveer o al tipo de operación, ¿no? Y ahí es donde uno ve a veces que queda fuera una pequeña muestra, un pequeño universo de lo que es la aviación, ¿no? Totalmente de acuerdo, Leonardo. Pedro, te vi yo por ahí también que estabas inquieto con una inquietud. Digo que las empresas, déjate mirar, hemos permitido que las empresas pudieran buscar a terceros, o sea, no necesariamente, porque a veces el miedo es, debo contratar a alguien y eso tiene un costo adicional. Pues bueno, la idea es que hoy día puedan contratar a terceros, es decir, a una consultora, a un equipo de trabajo que les ayude a implementar estas estrategias y una vez estén establecidas, pues uno de ellos las pueda administrar básicamente. Tal cual. Sí, capitán, quisiera ahí acotar algo respecto a eso precisamente, y es que tal vez también son dos temas.
Los sistemas de gestión en algunas oportunidades se han percibido como si fuese algo que hay que escribir en un papel y presentarlo a la autoridad, ¿no? Entonces eso a veces genera inclusive sobrecargas laborales porque no se percibe como parte de la operación. El sistema debería ser una especie de mapa de ruta que nos permita avanzar por la operación y nos ayude a facilitar las labores, a identificar situaciones, a filtrar riesgos, etc. Cuando de pronto se percibe ya de esa manera, se encuentran los beneficios de implementarlo. Creo que tal vez nos ha fallado eso. Y eso me llevó a pensar un poco en lo que pasa con los psicólogos y en la imagen que tenemos en el sector. Y es que muchas veces también se percibe como algo que no aporta o que no ayuda, sino que de pronto genera tropiezos. Entonces, cuando logramos a través de estos espacios presentar los grandes beneficios que podría obtener una organización a partir de implementar un buen sistema de gestión con todo lo que necesita, a partir de identificar todas las fortalezas y los aspectos a mejorar en todo su personal, sea pequeño o sea grande, en general va a identificar que lo que va a tener es ganancia. Puede que genere una cierta inversión, pero jamás va a ser una inversión tan alta como el riesgo que corre si no lo hace, ¿no? Entonces creo que tal vez esta misión que tenemos es precisamente en quitar un poco ese velo que se ha venido trayendo históricamente, que lo que ha hecho es como distraer un poco la atención de lo realmente importante. Y uno de los aspectos claves de la promoción, doctora Marta, pienso yo ahí agregar algo, es que lo que decía el comandante Tomás, es que en un principio las autoridades creo yo que cometieron un error muy pequeño, diciéndole a las organizaciones, tranquilos, esto lo pueden hacer ustedes solos, no se preocupen, esto es, claro, un sistema de gestión es íntimo porque pertenece a la organización. Pero como bien lo dice el capitán Tomás, cuando la organización o muchas organizaciones no tienen la cultura o la costumbre del sistema de gestión, pues se requiere una asesoría, se requiere un acompañamiento, se requiere definitivamente tener alguien que te diga ese plan de ruta, cómo es, y no tiene que ser costoso. Mire, hoy en día se trabaja mucho en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y todas las compañías tienen asesores de seguridad y salud en el trabajo, porque son sistemas de gestión. Entonces, esto definitivamente hay que llevarlo a lo práctico, a lo sencillo, pero tiene que ser acompañado. Tiene que ser con un equipo de trabajo que nos plantee ese plan de ruta, como bien lo dice la doctora Marta, porque es un tema organizacional. Capitán Pedro, ¿ibas a comentar algo? Me gustaría saber qué opina Tomás o qué recomienda Tomás, porque anteriormente decía que normalmente cuando la autoridad aeronáutica va a ejercer algún control sobre alguna actividad específica, no sabe qué controlar, o no tiene el conocimiento, o no tiene las herramientas para realizar. Me gustaría saber desde el punto de vista del cómo, qué camino deben agarrar para que estemos todos en la misma sintonía, para evitar que uno se sienta controlado de una manera que no corresponde y para que la autoridad aeronáutica cuente con las herramientas necesarias para que haga la actividad de manera correcta. Creo que la doctora Marta hizo una puntualización muy importante al pedirnos de alguna manera que tratemos de ver a la autoridad con otros ojos. A veces el problema está en que la autoridad no quiere dejar de ser autoridad y no se deja ayudar. Sabemos que la industria es la que más está empujando esta tendencia a la seguridad que la propia autoridad. Y no quiero que sea por ello solamente, sino porque a veces la ausencia de recursos les impide capacitarse, entrenarse o asistir a foros y cosas por el estilo. Los gobiernos generalmente son ahora muy austeros y creo que en este lugar del mundo, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en todas partes estamos viviendo cada vez procesos de recortes presupuestarios que obviamente terminan afectando específicamente los temas de capacitación o entrenamiento. Lo que yo he hecho con las autoridades a las cuales yo he tenido que trabajar en varias partes del mundo, especialmente en el lado de Latinoamérica, es ser honesto con la autoridad. Decir a la autoridad que yo también tengo un problema y que necesito de ella para sacar adelante esto, justamente porque la perspectiva de la suma de SMS permite un SCP, pues a ellos también les conviene que nosotros tengamos un SMS. Ellos también son auditados por OASI. Acuérdense que no hace mucho, países de la región teníamos categoría 2.
Y nadie quiere volver a esa categoría porque tengamos algún lapsus desde la perspectiva documental o de la perspectiva regulatoria. Necesitamos tener esa evidencia objetiva de que estamos trabajando juntos en busca de los mismos resultados. De hecho, si ustedes han fijado, una vez que uno hace los famosos Safety Performance Indicators o los KPIs, se hace en conjunto con la autoridad. Se hace un acuerdo firmado con la autoridad donde juntos estamos trabajando para disminuir esos índices de accidentabilidad. Entonces, al ser honesto uno con la autoridad, decirle, mire, yo tengo este problema. El primer problema mío, y les voy a ser honesto, es que generalmente mis jefes o los jefes de toda empresa no entienden tampoco el tema de la accidentabilidad, no entienden el tema de la perspectiva. Entonces, la pregunta que siempre hacen es, ¿es regulatorio? Si la respuesta es sí, te dan recursos. Si no, haz tu trabajo. Entonces, casa adentro también tenemos que vender ideas para que tener y las campañas podrían ser simples, pero también hacen falta un poco de recursos para poderlos lograr. Creo que también la parte más importante sigue siendo cuando uno conoce, entiende, y no solamente el anexo 19, el 9859, este documento base que nos dice a las empresas cómo funciona casa adentro y cómo se lo implementa, importante compartir para entender cómo funcionan las estrategias en la realidad. No todo es de seguir checklist, ¿no? Eso lo he dicho siempre. A veces hace falta el recurso más importante, el recurso tiempo. Pero bueno, ahí estamos. Y ustedes son un ejemplo de eso. Un grupo que está empujando el carro en esa dirección. Imagínense, doctora Marta, que hablando de familia, esto que acaba de decir el capitán Tomás me hace pensar en esta analogía. Es como cuando este proceso empieza como con los niños, ¿no? Éramos niños en el proceso, y la autoridad aeronáutica en un principio, entonces, por ejemplo, doy el caso Colombia, cuando saca el reglamento en ese tiempo, Reglamento Aeronáutico Colombiano, capítulo 22, inmediatamente se sumerge en el Reglamento Aeronáutico Colombiano, capítulo 13, sancionatorio. Y dice, el que no haga esto lo voy a sancionar y le voy a clavar una suspensión y una multa pecuniaria y una cantidad de cosas. Como cuando uno le dice al niño, si hace eso lo voy a castigar, ¿oyó? Como si poco a poco no fuéramos entendiendo que es nuestro hijo y que es nuestra responsabilidad y también me afecta a mí como padre a la larga. Y poco a poco la autoridad colombiana se dio cuenta y dijo, venga, a ver, no podemos promover desde esa perspectiva, porque finalmente nunca se sancionó y no tiene sentido. Si esto es una cultura de gestión, no parte de lo punitivo, parte de los resultados y obviamente todas las empresas cuidan el aspecto financiero, sino se más bien promueve el aspecto financiero. ¿En qué es mejor? ¿Un accidente o promover la cultura? Pues a ver. Entonces la autoridad aeronáutica termina diciendo, no venga, no nos dimos cuenta que después llega la OASI a evaluar el SSP y dice, venga, pero es que ustedes son parte del sistema. Esto es de ambas caras, Es que lo que ellos hacen es lo que yo le voy a medir a usted porque es la promoción finalmente lo que usted tiene que hacer. Y los resultados del sistema aeronáutico son los que usted tiene que exponer como gestor y promotor. Entonces terminamos más bien haciendo los equipos colombianos de seguridad operacional, los argentinos, los etcétera, etcétera. Y ahí vamos en donde ya uno comprende, oiga, espere, finalmente lo que mi hijo hace me afecta a mí y yo soy parte del sistema y del proceso. El ingeniero Orlando, que hoy trabaja ya desde la dirección de Ecuador para la Asociación Latinoamericana de Seguridad Operacional, está que se habla. Yo lo veo ya que está que levanta las dos manos al mismo tiempo. Entonces, Orlando, ¿cómo no? Bienvenido. Perfecto. Okay. Entonces, el tema es tan interesante y tan extenso y tan de pocos el querer conocerlo que en la verdad podíamos tener todo el día hablando en este sitio. Yo estaba esta mañana, a eso de las 4:30 de la mañana, escogiendo algunos videos que ponemos en los cursos que estamos realizando precisamente en nuestra escuela CETCA-ERCA para promocionar precisamente el conocimiento en todos estos temas. Y uno de los videos tiene mucho que ver como cómo se creó la FAA, que fue a través de un accidente, un choque de 2 aeronaves en vuelo. Y posteriormente vi el video de Boeing, del que mencionaba el coronel Lara, y me doy cuenta
cómo la autoridad aeronáutica se plega a las empresas, a las industrias. Y ese acercamiento de la Administración Federal de Aviación ha traído como consecuencia una cantidad de muertos por 2 accidentes a través del 737 MAX. Entonces, si en estos países en los cuales nosotros considerábamos que la autoridad aeronáutica era estricta, como es la EASA y como es la Administración Federal de Aviación, ocurren este tipo de actos de corrupción, siendo personas que se entrenan, que se capacitan y que realmente aportan muchísimo a la Organización Internacional de Aviación Civil, porque Estados Unidos es quien más dinero aporta a la Organización Internacional de Aviación Civil. Entonces nos vemos envueltos, ¿verdad?, en un círculo vicioso, donde nosotros tenemos que tratar de que la autoridad aeronáutica tome una cultura distinta a la que tiene actualmente y pueda capacitarse. Estamos poniendo cursos a $30 y no asisten. Para conocer lo que tiene que conocer todo el mundo, que es sus deberes y sus derechos. Para conocer sistemas que están autorizados hace 2 años y no han sido tomados en cuenta, como es el caso del TEN. Entonces, entendemos claramente el por qué el sistema de gestión de seguridad operacional no ha llegado donde es. ¿Por qué? Porque si no hay una dirección, la gente toma caminos distintos. Y esa es mi opinión con respecto a esto. Comandante Endara, a propósito de este tema y dentro del mismo tema, pero como yo digo, poniendo la lupa para el mismo lado, pero aún a la esquina derecha, ¿cuál es el rol de los centros de instrucción frente a este tema? Porque finalmente, lo hemos mencionado muchas veces, todos los que trabajamos en el sistema aeronáutico pasamos por un centro de instrucción, todos. ¿Cuál es el rol de un centro de instrucción aeronáutica, llámese para pregrado, posgrados o lo que fuese, con respecto a la cultura de la seguridad operacional, el factor humano y el SMS? ¿Qué consideras tú con respecto a eso? Creo que es fundamental. Bueno, esta etapa inicial de las escuelas se conocería como la etapa de formación. Y en las etapas de formación, así como cuando uno es niño y requiere de esa analogía como hablábamos de la familia y los padres, es la fase más importante para que los llevadores, tanto los pilotos, los mecánicos o los gestores de la administración aeronáutica, aprendan básicamente buenas costumbres. Si ustedes se fijan bien, el modelo del CRM y el modelo del SMS, que es lo que hemos estado trabajando últimamente en temas de seguridad, no tiene nada que ver con aspectos técnicos. No le están enseñando a volar, le están enseñando a comportarse. Son actitudes que uno tiene que mirar cuando a uno nadie le está cuidando. Es decir, yo debo ser seguro no solamente cuando estoy en el avión, siempre. Y la cosa más importante de los centros de formación es el dar ejemplo. Si las personas que están trabajando en este centro de formación o de capacitación son gente que hace lo que dice, pues los alumnos se van a comportar como tales, porque viene algo que dijo muy importante Orlando, la dirección. Yo uso la palabra liderazgo. Necesitamos líderes que no nos mientan, líderes que realmente hagan lo que dicen que hay que hacer y lo demuestren en acciones y en actitudes. Y parte de eso sigue siendo el reconocer que somos capaces de cometer errores. Somos capaces de pedir disculpas cuando hay un error, pero en la aviación lo más importante, rectificar los errores. Por eso el tema de la famosa mejora continua es una filosofía donde todo es perfectible. Y parte de esa perfección ocurre en los aspectos del comportamiento. Y he ahí la importancia de contar con profesionales en psicología que nos ayuden a mejorar esa fase del comportamiento, a comprender cómo nosotros funcionamos en estos entornos que no son comunes, pero para desempeñarnos de una forma eficiente, básicamente desde los aspectos del comportamiento. Las escuelas, fundamentales. Es el principio de lo que vendrá después. No hay, yo como experiencia, por lo menos aquí en Colombia, en varias disciplinas, desde la militar, centro de instrucción, pues he tenido la oportunidad de hacer ingeniería en varios centros de instrucción
bajo la premisa de la seguridad operacional. No hay nada más difícil en el mundo, que creo que trae muchísimos problemas, no hay nada más difícil que decir lo que se piensa. Y no hay nada más complejo y más difícil que actuar como se dice. Es decir, si uno dice lo que piensa, gran cantidad de personas huyen de uno. Y esa concordancia entre el actuar frente a lo que se dice es el reto. Pero precisamente cuando hablamos de que la seguridad operacional se fundamenta en las competencias actitudinales, ¿cierto? Las no técnicas, he ahí el gran reto. Lograr que el sistema a través de las personas se comporte como está escrito y que nos quedamos cortos en la socialización, porque hay que promover, y promover es incentivar la acción. No es hablar una conferencia, es incentivar los comportamientos. Y ahí vienen las multidisciplinas, como las de la psicología. Entonces, cuando yo entro a un centro de instrucción a hacer reingeniería, es algo bastante complejo, puede ser un ejemplo, porque tienen que actuar concordante a lo que dicen y decir lo que está en el fundamento. ¿Y por qué es tan complejo? Porque ellos mismos, a su vez, son un negocio de la industria, con proyecciones financieras que ven a los alumnos como el negocio, cuando el negocio final es el sistema aeronáutico a donde estos egresados se van a comportar. Eso es lo complejo del centro de instrucción y es lo complejo del perfil del instructor y es lo complejo de las competencias no técnicas. La doctora Marta sabe muchísimo de eso porque le ha tocado también aquí en Colombia estar al frente de esas reingenierías organizacionales y de esas promociones de las competencias no técnicas, ¿no, doctora? Sí, capitán, y sobre todo esto que estamos hablando, y es que en este momento tomamos como base los centros de instrucción y estamos hablando de centros de instrucción. Allí estamos hablando de una persona que está ingresando al sector, que se quiere formar, esto le gusta y nosotros le vamos a dar un ejemplo de cómo hacerlo y luego él llegará a una industria y según la organización a la que ingrese tendrá que aprender otras cosas, o sea, inclusive eso, hay que enseñarle que esto no es un curso que hace un día y ya, sino que precisamente es un lugar donde hay que estar aprendiendo todo el tiempo. Y por eso gran parte del éxito de este proyecto implica que haya vocación y que esa motivación surja desde el interior de la persona. O sea, no hay forma de inyectarle a alguien las ganas de trabajar en este sector, porque es demandante y porque todo el tiempo le está exigiendo, pero asimismo si le gusta es muy gratificante. Ahora, lo que resulta más desafiante es poder transmitir esta conclusión que estábamos hablando a todos los niveles, o sea, no solamente al que llega, al que yo le voy a dar el ejemplo, sino precisamente transmitir la relevancia de todo este desarrollo de competencias blandas, de este fortalecimiento permanente del ser humano, de este ejercicio de evaluarse y de mejorarse continuamente, porque no solo mejoramos los sistemas y las organizaciones. Vuelvo al origen de la conversación. A lo largo de todo hay seres humanos. Entonces los primeros que debemos estar en ese ejercicio de revisarnos, evaluarnos, somos los seres humanos. Lo que pasa es que creo que todavía no hemos salido de este modelo antiguo de la educación donde la evaluación era un poco punitiva, no parte de la formación. Cuando entendemos la evaluación como parte de la formación, ya la vemos es como un beneficio a través del cual voy a identificar aspectos en los cuales puedo trabajar para mejorar. Y si mejoro, pues voy a ir creciendo y voy a ir teniendo mejores resultados. Entonces, la complejidad está en lograr que a lo largo de todos los niveles, de toda la organización, podamos implantar esta pequeña semillita de la importancia de estar en ese mejoramiento continuo del ser humano, que seguro que de ahí eso atomiza a todos los demás estamentos de la organización. Absolutamente de acuerdo. Y en ese sentido tenemos que actualizar la forma de pensar frente al mismo sistema aeronáutico, porque así como entendíamos que la capacitación era punitiva, nosotros entendemos también que la autoridad es como ese policía malo, y eso también hay que cambiarlo. Hay que empezar a ver a la autoridad como parte del sistema que requiere ayuda. Mire, y estas organizaciones que son desde la parte o el sector privado, debemos ser conscientes
que la autoridad aeronáutica está compuesta por seres humanos tal cual como cualquier otra organización, ya lo hemos dicho. Que no es ese policía malo, pues si nos ponemos a juzgar desde esa perspectiva, nadie sale avante. Lo que hay que hacer precisamente es esas sinergias. Y yo, cuando empezó esta conversación y esta entrevista con el capitán Tomás Endara, me llené de mucha satisfacción con ese positivismo que el capitán Tomás decía. Hemos avanzado muchísimo y Latinoamérica ya viene a grandes pasos y tenemos grandes profesionales y vamos a demostrar que somos mejor que las asociaciones europeas y estamos pero por supuesto, si es que las mejores fuerzas aéreas están en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, o sea, los instructores, cuando uno va a un curso internacional, los latinoamericanos tenemos una capacidad de análisis y mental impresionante, nos aprecian por eso. Lo que falta es, lo que bien decía el capitán Tomás, es esa sinergia en común para que ya no sea particular esas cualidades, sino son a nivel región. Y todos estamos llamados a cambiar ese moldeamiento en el pensamiento. Yo creo que como siempre, doctora, este tiempo aquí usted sabe cómo es, ¿no? El tiempo es injusto con nosotros. Así que vamos a ver el cierre, los comentarios de cierre y las apreciaciones de cada uno, la recomendación de cada uno, empezando por nuestros compañeros en Buenos Aires, Ecuador, Bogotá, y finalizamos con el capitán Tomás. Así que, Pedro, tu recomendación y tu apreciación final para el día de hoy. Bueno, la verdad que como cada una de nuestras entrevistas, esta fue una que no es la excepción, no deja de ser muy especial. Los aportes muy nutritivos, muy enriquecedores del capitán Tomás. Agradecerle por el tiempo, por ser tan específico, tan claro, tan sincero también con nosotros. Dijo hoy que había que ser sincero con la autoridad aeronáutica. Creo que con nosotros fue lo suficientemente sincero, claro, como para que entendamos cuáles son las falencias y dónde por ahí tenemos que hacer más hincapié para que todo el tema del SMS y de la seguridad operacional deje de ser un cuco, como se dice acá en Argentina. Así que, Tomás, un placer. Sos bienvenido cuando quieras. Te agradezco por tu tiempo y por todo el conocimiento que nos dejaste hoy. Comandante Leonardo, ¿tus apreciaciones? Sí, bueno, no sé si... Primero lo que quiero es agradecer al capitán Tomás, antes que nada, antes de dar por ahí algún comentario final. Espero y esperamos poder tenerlo nuevamente, porque la verdad que sus aportes y el trabajo que él hace en beneficio y en pos de la seguridad operacional a nivel Latinoamérica son increíbles, y entonces creo que deberíamos tener una segunda entrevista con el capitán Tomás. Y si me dejas, Rubén, una pequeña reflexión que saco de todo esto, que básicamente, como dije al principio, estamos mucho mejor que hace 20 años atrás, eso no hay duda. Falta seguro, y bueno, yo creo que lo que deberíamos seguir haciendo es cumplir lo que escribimos, ¿no? Como decíamos, creo que esto lo hemos hablado en un momento, empezar a comportarnos de manera tal, digamos, que coincida con lo que escribimos, y no escribir solamente para cumplir con algún requisito estatal, ¿no? Entonces, y de eso depende de nosotros, de las organizaciones, y eso se hace empezando el movimiento, ¿no? O sea, si nos quedamos solamente leyendo lo que escribimos, no vamos a poder lograr nada. Así que yo creo que de eso se trata, ¿no? La sinergia y empezar a comportarnos de la misma manera o para cumplir lo que escribimos en los SMS, ¿no? Así que de eso creo que se trata. Muchas gracias nuevamente al capitán Tomás y esperamos poder tenerlo nuevamente. Muchas gracias, Leonardo. Ingeniero Orlando, desde Ecuador, tus apreciaciones y tu recomendación final. Primero que nada, pues mis felicitaciones al capitán por sus respuestas tan asertivas que tuvo durante toda esta entrevista y tan didácticas para todas las personas que estamos presentes y los que van a ver este programa. Y lo segundo que quiero decirles es que esto avanzará en la medida en que personas como ustedes pongan de su parte para incentivar que la gente se eduque en este sentido y por ende
pues pueda aprender y responder como la Organización Internacional de Aviación Civil dice a los estados. No sé si ustedes conocen que el documento 10.004 de OASI habla del Plan Global de Seguridad Operacional de la OASI, que se vence en este mismo año 2021. Y que en nuestro cursillo que vamos a tener 14, 15 y 16, para los cuales todos están invitados, ¿verdad? De manera formal y gratuita por mi parte, los que quieran asistir, se va a dar una conferencia sobre todo lo que pasó desde el año 1975 hasta el momento con el Plan Global de OASI de seguridad operacional específicamente. Hay para tránsito aéreo y hay para aeropuertos, pero vamos a hablar sobre eso y lo va a hablar una persona que tiene muchísima experiencia, es un doctor en Derecho Aeronáutico y él ha manejado y maneja la Asociación Iberoamericana de Derecho Aeronáutico. Fue director de Aeronáutica Civil. Entonces, para culminar, Capitán Endara, felicitaciones. Rubén y el equipo, felicitaciones también por ese invitado tan especial y que tengan el mayor de los éxitos, todos, en lo que pensamos hacer con nuestra asociación latinoamericana. Muchas gracias, Orlando. Martica, te dejé último porque es el tesoro del grupo, ¿no? La doctora Marta como la parte que nos motiva. Doctora Marta, tus apreciaciones de cierre. Gracias, capitán. Pues encantada. Yo sí quisiera, pues tal vez obviamente reforzar la invitación que hacían nuestros compañeros de volver a tener al capitán, porque estoy segurísima de que nos quedaron muchísimos temas. O sea, hoy inclusive ni siquiera este tema logramos agotarlo, yo estoy segura. Así que sería muy agradable que nos vuelva a acompañar en otro momento en que podamos hacer otro encuentro, porque es evidente el deseo que tenemos todos de aportar. Y entonces mi recomendación y mi invitación precisamente va hacia eso, a que cada uno en nuestro lugar, que estamos en este gran entorno de la aviación, identifiquemos qué puedo hacer aún yo por mejorar. Y si es del caso, pedir ayuda, si es del caso, buscar al experto que me pueda apoyar para hacerlo, pero no quedarme solo en la duda ni solo en la pregunta, porque a la larga eso es lo que nos consume el tiempo, ¿no? Y cuando no hacemos a tiempo, pues tenemos consecuencias que a veces no son las mejores, sobre todo en esta industria en que estamos. Entonces la invitación es a eso. Mirémonos nosotros mismos y miremos en qué puedo mejorar, qué puedo aportar y sigamos haciéndolo. Muchísimas gracias, doctora Marta, como siempre. Una belleza contar contigo. Capitán Endara, muchísimas gracias. Tus apreciaciones, tus recomendaciones de cierre, por favor. Primero, agradecerles por esta oportunidad que me han dado de estar con ustedes. Para mí también es un aprendizaje y es un gusto estar con gente de su nivel. Y básicamente porque tienen también esa misma intencionalidad de aunar esfuerzos para mejorar la perspectiva de la seguridad en la región y en el mundo. La definición más bonita de educación se llama el cambio de comportamiento. Ustedes están ayudando para ese cambio de comportamiento. Ojalá, y lo digo de esta manera, este cambio de comportamiento ocurriera un poco más rápido de lo que esperamos, porque obviamente el resultado es evitar accidentes. La industria lo está comprendiendo y creo que lo estamos logrando. Y ejemplos como ustedes, como que hacen ustedes, pues merecen aplauso. Estaré aquí todas las veces que ustedes me necesiten. Estoy para ayudarles y también espero que ustedes me ayuden en su momento también para mis propios procesos, porque de eso se trata. Construir equipos de trabajo, construir familias. Y no importa dónde estemos, si todos podemos empujar las cosas hacia el mismo lado, pues bienvenidos. Y obviamente también devuelvo, ofrezco todo el apoyo que ustedes necesiten para ustedes y para sus países y sus regiones y para el equipo. Gracias y para mí ha sido un placer. Creo que de cierre diría yo que el placer es nuestro y por lo contrario nuestro equipo está a tu disposición para promover esa mentalidad, esos compromisos que has adquirido con el sistema. Tienes ya un equipo con lo que tú estás viendo acá
y claro, el equipo es un poquito más grande, pero pues no hay espacio para todos en una sola entrevista porque el tiempo es muy escaso. Comandante Tomás Endara, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que su experiencia es algo que se debe aprovechar y del cual, con todo respeto le digo, vamos a usar, porque son ese tipo de personalidades las que se necesitan en la región latinoamericana. Muy amable, espero vernos pronto. Y a todos los que nos acompañan, a nuestra audiencia, a los que ven nuestros espacios, un saludo muy cariñoso desde este equipo de trabajo latinoamericano, procurando ya no ser un país, sino una región que merece, como dice el capitán Tomás Endara, ser un ejemplo como ya lo es a nivel individual. Ahora como región seremos un referente. Muchas gracias y espero vernos pronto en el próximo episodio. Chao, chao. Hit the beat and take it to the verse now.